Hola, soy Manuel Hernández, soy licenciado en biología, licenciado en psicología y el creador del modelo Parcube. Y quiero invitarte a este podcast para que compartas conmigo los temas que me apasionan, la neurobiología, el trauma y el apego. Bienvenidos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andáis? Yo aquí sigo creando y pensando cómo poder compartir, que me encanta. La verdad es que me encanta pensar, construir, entender. Ya siempre digo que tengo por ahí un niño, ¿no? Que tenía de pequeño un quimicefa, que estaba todo el día haciendo experimentos. Y ahí estoy, sigo haciendo experimentos de mayor con ese niño que me ayuda. La verdad es que me cuesta mucho lo de las redes sociales porque todo lo que es parte de imagen y proyectar un poco la imagen de uno lo llevo mal, pero lo que es compartir el conocimiento se me da bastante bien, así que aquí estoy con un nuevo podcast y os quiero hablar de el control. Cuando hablamos de control mucha gente se equivoca porque piensa que control es controlar a los demás, que también lo es. Pero también hay una cosa muy importante, sobre todo por ejemplo en el apego evitativo, que es la necesidad de controlar uno sus propias emociones. Yo siempre tengo una relación muy particular con el control porque entre otras cosas soy muy controlador. Pero no soy nada de controlar a los demás, soy una persona muy de apego evitativo, de controlarme yo. Y cuando algo escapa a mi control, me pongo bastante nervioso. Por ejemplo, cuando no puedo conseguir algo porque alguien no hace lo que se ha comprometido o siento que no puedo delegar, esto que es muy típico de personas como yo que somos autosuficientes compulsivos, pues por ejemplo, pues también nos lleva a sentir ese malestar con el control. A mí hay una frase que cuando escribí mi primer libro me ayudó a poder estructurar todo el libro. Hablo del libro Apego y Psicopatología, que fue el primero que escribí, que de momento, bueno, el que más tirada tiene y el que más personas están leyendo y compartiendo. Y esta frase era: cuanto mayor fue la amenaza, mayor fue la sensación de control. Para mí fue como San Pablo cuando iba camino de Damasco, ¿no? Y se cayó del caballo. O sea, una revelación. De pronto fue como algo wow. Porque entendí muchísimas cosas. Es decir, si yo de pequeño tengo seguridad, ya no necesito tener control. Así que la necesidad de control viene por una sensación de amenaza. Porque si yo me siento a salvo, ¿por qué tengo que controlar nada? No querría controlar nada. Y esto es muy importante en el apego. Ya Bowlby lo hablaba en los años 60. Porque si yo necesito confiar solo en mí, no puedo confiar en nadie, lo que voy a tratar es de controlar constantemente mis emociones. Y esto es típico de las personas de apego evitativo. Pero si yo no puedo estar solo y necesito siempre controlar que nadie me vaya a abandonar o que estar seguro de que los demás no me van a fallar o no me van a traicionar, pues entonces voy a ser una persona que controla a los demás. Y entonces voy a ser más de apego ansioso. Así que hay una relación directa y manifiesta entre lo que es el control, la necesidad de control y los tipos de apego. Si habéis visto mis libros veréis que siempre pongo esa gráfica, lo que pongo es arriba en apego seguro, menor necesidad de control, y cuando es apego desorganizado, mayor necesidad de control. Bien de mis emociones o bien de los demás. ¿Qué ocurre? Que dentro del control, el otro día en el posgrado que yo doy, el domingo nos pusimos a hacer gráficos juntos y me salió una cosa que yo nunca había pensado. Y es como el tipo de control o la necesidad o lo que se relaciona con el control se relaciona con diferentes psicopatologías. Entonces nos dimos cuenta de que hay un tipo de personas que tienen que estar comprobando constantemente que no va a pasar nada que escape a su control. Y esto es lo que comúnmente llamamos personas con locus de control interno. Es decir, yo tengo que estar seguro de que nada va a escapar a mi control. Y dentro de ese tipo de personas que sienten que tienen que tener el control, por ejemplo, tendríamos las personas con anorexia, que son estas personas que necesitan estar constantemente controlando su peso, controlando la imagen que dan a los demás, son muy perfeccionistas, muy exigentes. Y fijaros que lo que van a hacer es que yo no puedo controlar nada, pero sí puedo controlar mi cuerpo. Y por lo tanto van a caer pues en esa terrible enfermedad que conocemos como anorexia, ¿no? Donde yo siento que tengo algo de control. Pero fijaros que el control es interno, es decir, soy yo la que tengo que controlarlo. Quizás el trastorno por excelencia que esté más relacionado con la necesidad de comprobar que tengo el control constantemente, pues va a ser el trastorno obsesivo compulsivo. Este va a tomar muchas formas. En las personas de apego evitativo,
va a tender más hacia cosas que yo tenga que hacer y que son responsabilidad mía. Por ejemplo, pues tengo que tener la casa muy limpia. O puedo tener un cáncer y tengo que estar constantemente yendo al médico a revisar que no lo tengo. O tengo que estar haciendo cosas que eviten que yo me pueda sentir responsable o culpable de que pueda pasarle algo malo a mí o a los demás. Y por lo tanto tengo que estar comprobándolo constantemente, que sería un apego muy evitativo. Y otra forma de TOC, que sería más de apego ansioso, sería el miedo a que los demás me traicionen, los demás me engañen, que sería lo que comúnmente conocemos como paranoico o persona celópata, donde yo tengo que estar comprobando constantemente de que no me van a traicionar, de que no me van a engañar. Pero estoy obsesionado con el otro, no con mi responsabilidad en lo que pueda salir mal, sino en la responsabilidad del otro que pueda hacerme algo de daño. Otra forma de TOC es la fobia al impulso, en la cual la persona siente que puede ser ella la que no tenga el control, lo pierda. Y esto se pondría el agredirme yo o que pudiera yo agredir a los demás. El otro día una paciente me comentaba que tenía miedo de coger el coche y tener que tirarse por un barranco, pero que ella no quiere morirse, pero tiene miedo de tener que hacerlo, tiene miedo de tener un impulso irresistible y tener que hacerlo. Otra chica me comentaba que tenía miedo de matar a su gato. ¿Por qué lo incluyo aquí en el locus interno? Porque estas personas van a hacer comprobaciones de que no lo van a hacer realmente, se van a poner a prueba, van a coger el coche y van a estar pasando por un puente y con mucho miedo hasta que llegue un momento que pueden llegar a evitarlo, pero van a estar mirándose constantemente para comprobar, para controlar que no van a perder, valga la redundancia, el control. Y finalmente, otras personas que tienen un locus de control interno y que necesitan controlar constantemente a los demás son, por desgracia, los abusadores sexuales. Los abusadores sexuales, cuando hay un abuso sexual, el abuso tiene más que ver con el poder que con el sexo. Y lo que necesitan es tener la seguridad que van a poder hacer lo que quieran con la otra persona y que la otra persona no les va a rechazar y van a estar seguros de que tienen el control sobre ella. Así que el locus de control interno, desgraciadamente, tiene también muchísima importancia en todas las personas que son abusadores sexuales o abusadores físicos o psicológicos de los demás, porque lo que quieren tener es la seguridad de que yo tengo el control sobre ti, de que no vas a hacer nada que permita que yo no tenga esa seguridad, ese control. Y ya haré otro podcast otro día sobre los abusos sexuales. Entonces hemos hablado que este tipo de personas, de las que he hablado ahora, estas personas con esta psicopatología, lo que se necesitan es tener un locus de control interno. Otras personas van a tener miedo a que ocurra algo que ellos no puedan controlar. Van a tener un locus de control externo. Es decir, el miedo va a ser que ocurra algo en los cuales ellos no tengan el control. Pero a diferencia de los anteriores, no van a hacer comprobaciones. Por ejemplo, puedo tener miedo a coger el coche por la autovía. ¿Por qué? Porque yo no tengo miedo al coche. Yo puedo tocar el coche, me puedo poner incluso dentro del coche. Lo que no voy a poder es llevar el coche por la autovía. Por ejemplo, a lo mejor puedo llevarlo por una ciudad, pero por la autovía no. ¿Por qué? Porque en la autovía, si me ocurriera algo, yo no tendría el control. Por ejemplo, podría tener que aparcar en el arcén y ahí correría el riesgo de que alguien me atropellara, o tendría que llamar a la grúa y me daría miedo porque si la grúa no viniera, o a lo mejor incluso puede ser que haya alguien que haga algo, que por ejemplo vaya un camión y me tire a mí de la carretera y entonces yo no tengo el control sobre lo que puedan hacer los camiones. Fijaros que aquí ya el miedo es a que ocurra algo que yo no pueda controlar, pero yo no hago comprobaciones, directamente evito eso. En este caso, coger el coche por la autovía. Puedo tener miedo a coger los aviones. Las personas que tienen miedo a coger el avión no suelen tener miedo a que el avión se estrelle. Lo que suelen tener miedo es que le dé un ataque de ansiedad en el avión y no poder salir del avión. Y esto lo podemos extrapolar, por ejemplo, a todo lo que es la claustrofobia. Miedo a estar en un espacio cerrado en el cual yo, si quiero salir de ahí, no voy a poder hacerlo. Por ejemplo, yo tengo miedo a la montaña rusa, una cosa que tengo de pequeño, y soy medio Indiana Jones. Me he tirado de la muralla china en tirolina, he bajado en rappel cuevas de 60 metros en aéreo, pero yo no puedo montarme una montaña rusa. Si yo podría montarme una montaña rusa, si yo pudiera frenarla cuando yo quisiera. Pero esa sensación de que la montaña rusa va a empezar a caer y que yo no voy a poder pararla cuando yo quiera, esto me produce mucha ansiedad. Y esto es lo que hablo, no puedo controlar que vaya a ocurrir algo en lo cual yo no tenga el control. Entonces también lo tenemos en la agorafobia, por ejemplo, miedo a los espacios abiertos. Y si salgo ahí fuera y ocurre algo incontrolable y me da un ataque de pánico y yo me pilla lejos de mi casa, del hospital o de lo que sea. También se da este miedo a que ocurran cosas que yo no pueda controlar en la fobia simple.
Una paciente me decía, es muy raro, porque yo me puedo autolesionar, pero tengo miedo de que me pongan una inyección. Pues claro, yo puedo controlar qué grado de daño o de dolor me hago si yo me autolesiono, pero yo no puedo controlar que me pongan la inyección y me hagan daño a los demás. ¿Sí? Miedo a los perros. No tengo la seguridad de que el perro no va a escapar y me va a morder. Por lo tanto, yo no puedo controlar la intención del perro. Fijaros que me podría decir, bueno, Manolo, pero esto es muy parecido a un trastorno obsesivo compulsivo. Es parecido, pero no es igual. Porque en el trastorno compulsivo yo voy a comprobar de que no hay perros. Voy a mirar si hay cagadas de perros, voy a mirar si los dueños llevan al perro con collar, voy a mirar cuántos perros hay censados en mi barrio. Eso sería un TOC. Aquí lo que vamos a tener miedo es que la otra parte haya algo que ocurra que yo no tenga el control sobre lo que pueda ocurrir. Los celópatas, igual, claro que no pueden controlar que su pareja les engañe, pero ellos van a comprobar de que no le están engañando. Y otro tipo de miedo a no tener el control es la procrastinación. La procrastinación, ¿qué significa? Viene del latín, que significa pro, luego, crastos, mañana. ¿Y qué hace el procrastinador? El procrastinador tiene miedo de hacer algo que no sea perfecto, que no esté muy bien hecho, y por lo tanto va a evitar enfrentarse a eso y va a ir procrastinando. Es decir, va a tener miedo a la evaluación que se produzca de lo que ha hecho, que puede ser externa. Tengo miedo a que mi profesor no le guste el trabajo, o que mi jefe no le guste lo que he hecho, o puede ser interna, porque tenemos un censor interno, que muchas veces es una introyección de nuestros padres, de nuestros cuidadores, y que esa parte, ese juez interno me castigue. Por tanto, como no puedo controlar la reacción que los demás van a tener sobre mí, o incluso no puedo controlar la reacción que mis propias emociones van a tener sobre mí, procrastino, no lo hago y lo dejo. Y esto hace que cada vez, pues obviamente me sienta peor y procrastine más. Por lo tanto, el procrastinador no es vago. El procrastinador lo que es un perfeccionista que tiene miedo de no tener el control sobre el resultado de lo que haga. Bien, hemos hablado entonces de personas que tienen un locus de control interno. Yo tengo que comprobar constantemente que nada escapa de mi control. Personas que pueden tener un locus de control externo, y hay quien tiene las dos obviamente, en las cuales yo tengo que estar controlando con mucho cuidado de que no ocurra algo externo a mí que yo no pueda controlar y que me haga daño. Y el tercero es el que necesita perder el control, que son los adictos o las personas muy impulsivas. Estas personas lo que quieren es salir de ellas, no soportan más la tensión ni la ansiedad, y lo que necesitan es sentir que de alguna manera salen de su cabeza, que pierden el control. Y por ejemplo ahí tendríamos las personas con bulimia, que se dan atracones y que pueden vomitar o pueden hacer otras cosas. Estas personas, al darse el atracón, ¿qué van a hacer? Van a entrar en un estado de letargo, de trance, y lo que van a sentir es que salen de sí mismos. De pronto ya no soy yo, ¿sí? Por supuesto, todo lo que son adicciones, alcohol, cocaína, ludopatía. ¿Qué hago en esa adicción? Al estar haciendo una acción muy intensa, evito sentir que estoy en mí. Me tengo que centrar tanto en lo que está ocurriendo fuera, o la droga me está anulando tanto mi personalidad, que dejo de ser yo. Dejo que algo me inunde y que me puedo dejar ir. Por eso las personas que son muy controladoras, con ese locus de control interno que hablaba al principio, le va tan mal con las drogas. Porque como no soportan perder el control, en el momento que toman la droga se ponen fatal. Y son los que decimos que tienen un mal viaje y tal cuando toman droga. Hacer actividades de riesgo muy intensas también es otra forma de perder el control. ¿Por qué? Porque voy a generar muchísima adrenalina. La adrenalina va a hacer que yo no pueda sentir la sensación de vacío, no pueda sentir el malestar. La adrenalina sirve para poner toda mi atención en algo que puede ser muy peligroso. Y por lo tanto, haciendo actividades de riesgo muy intensas, dejo de estar en mí y entonces mi adrenalina me va a hacer que yo me centre en otra cosa externa. En este caso, por ejemplo, no matarme escalando sin cuerda, o no tengo un accidente si pongo el coche a 200 por hora, o me he ido a un sitio donde corro un peligro físico importante. Las autolesiones también son otra forma de percibir que no tengo el control. Cuando yo me hago daño, cuando me corto, hay un pequeño dolor que me ayuda a salir de mi malestar emocional. Es como cuando te duele la cabeza y te das un golpe en la rodilla. No te pueden doler las dos cosas a la vez, ¿verdad? Te duele más la rodilla y la cabeza ya te olvidas de ella. Pues con la autolesión ocurre igual. Puedo hacerme daño y ese daño físico puede atenuar mi dolor emocional. Y aquí puede haber también pequeños dolores, como comerme mucho las uñas, arrancarme pellejo, quitarme pelo, quitarme los pelos de las cejas. Todos esos dolores evitan que yo pueda estar dentro de mí. El dolor hace que yo me salga de mí.
que insisto, es lo que decía al principio, es la necesidad de perder el control. Y finalmente, bueno, tendríamos lo que son las conductas impulsivas, ¿no? En la cual yo me salgo de mí, dejo de controlar. Fijaros qué interesante, porque muchísimas personas que tienen miedo a que pueda ocurrir algo externo y pierdan el control, o que tienen que comprobar constantemente que tienen el control, en muchos casos caen en adicciones o caen en conductas como la que estaba describiendo ahora, porque no soportan más tener el control. Entonces a lo mejor están trabajando toda la semana en el trabajo y son súper exigentes, pero el fin de semana necesitan emborracharse, o necesitan irse de fiesta como si no hubiera un mañana, o toman drogas, ¿por qué? Porque lo que de alguna manera necesitan es salirse de sí. Y esto le llamamos a personas que tienen un control que les hace perder el control. Por ejemplo, tengo una dieta muy restrictiva y de pronto me voy a la nevera y me como todo lo que hay en la nevera. ¿Por qué? Porque el control es tan agotador que yo necesito salirme de mí, perder el control y entro en una bulimia. Voy a terminar este podcast hablando de algo que ya hablé en otro podcast, que son la alostasis o los procesos que se dan por sobrecarga. Este tres tipos de estrategias para poder percibir seguridad, insisto, control es igual que seguridad, lo que pueden llevar en muchos casos es a enfermedades que son alostáticas o trastornos alostáticos, que vienen porque estas estrategias de control han sido ineficaces, no han servido y por lo tanto el sistema se ha roto. El ejemplo más frecuente es el ataque de pánico, es súper frecuente. Tengo que controlarlo todo y cuando ya percibo que ya no puedo más y que por más que intento controlarlo todo, las cosas se me van de las manos. Por ejemplo, el trabajo no va bien, me siguen regañando, me siento solo, el sistema se rompe por una serie de circunstancias con los neurotransmisores, concretamente con el glutamato, y aparece ese ataque de pánico. Otro puede ser la depresión, la indefensión aprendida, nada de lo que hago sirve. Por más que me esfuerzo en tener el control, una y otra vez siento que lo pierdo o que no lo tengo y puedo caer en una depresión. A veces son enfermedades físicas como el colon irritable o la fibromialgia, que es que el sistema se derrumba de tanto estrés, el sistema ya no puede más y se termina derrumbando. Así que en otros modelos se suele hablar de lo que es la patología dual, que es cuando hay dos enfermedades distintas en el mismo persona. Por ejemplo, tengo un TOC, pero también tengo una adicción al alcohol. En mi modelo terapéutico, en el Parcube, esto no sería así. Lo que estaría ocurriendo realmente es que, primero, yo he hecho una acción, por ejemplo, el trastorno obsesivo compulsivo, y eso me ha llevado a tal agotamiento que necesito el alcohol para evadirme de mí mismo, o tomar medicación legal para evadirme de mí mismo. O puede ocurrir también que yo tenga, por ejemplo, tomé alcohol como una manera de evadirme, de no pensar en los problemas, de quitarme la ansiedad. Eso no es suficiente y pueda desarrollar una paranoia, una obsesión constante y compruebe constantemente que las cosas están bien o que no me engañan, porque necesito sentir el control. Así que, como veis, en mi modelo la necesidad de control es muy importante y, como expliqué al principio, puede ir en la línea de o bien controlar mis propias emociones o bien en la línea de controlar a los demás, en la línea de no hacer cosas en las cuales yo percibo que quizás no pueda tener el control, o en la línea de dejarme ir y perder completamente el control. Así que muchísimas gracias, disfrutad de lo que os queda de día y ya sabéis, como dice Kung Fu Panda, que es una de mis películas psicológicas favoritas, si quieres encontrar tu destino, abandona toda ilusión de control. Hasta pronto.